hemos estado estudiando la doctrina de la fe y unida a esta está la doctrina del arrepentimiento. Solo que, aunque son dos verdades inseparables, no puede haber alguien arrepentido sin fe y no puede haber alguien con fe sin arrepentimiento. De todas formas, aunque son como las dos caras de la misma moneda, no son lo mismo. Por eso es que hay que estudiarlas una y una, ¿sí? Hemos dedicado unas 4 semanas estudiando la fe como doctrina en términos generales y hoy estaremos estudiando la doctrina del arrepentimiento también en términos generales. El tema de hoy vamos a titularlo El milagro de la conversión. Ahora que nos vamos a enfocar en el arrepentimiento, vamos a darnos cuenta que también el arrepentimiento es uno de los mandamientos para toda salvación. Diría el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se le dijo, cree en el Señor Jesucristo, o sea, fe. Pero esa fe es una fe arrepentida. Como cuando el pueblo compungido dijo, ¿qué pues haremos, hermanos? Y Pedro les dice, arrepiéntense, ¿sí? Y bautícese cada uno. O sea, tanto la fe y el arrepentimiento juegan un papel imprescindible en la salvación de toda persona. Entonces, el arrepentimiento debe ser parte de toda conversión, de toda regeneración. Aunque se trata de un don inseparable de la fe salvadora, no todos los arrepentimientos se viven de la misma manera. Ese va a ser como el enfoque de esta mañana. ¿Sí? Así que llama la atención que el párrafo comienza hablándonos de la conversión de adultos, ¿no? En el 15.1. Aquí pues se puede prestar para algunos malos entendidos y esperamos ahorita resolverlos y explicarlos. Estudiaremos el tema en 2 puntos. El primer punto, una experiencia transformadora. Y el segundo punto será realidad en la diversidad. Primer punto, una experiencia transformadora. Recordemos el Ordus Salutis, el orden de la salvación. ¿Qué es lo primero? Presciencia. ¿Qué es lo segundo? Predestinación. ¿Qué es lo tercero? Llamamiento eficaz. Ahí. En el llamamiento eficaz, recordemos que es cuando escuchamos por primera vez la predicación del Evangelio y el Espíritu Santo aterriza lo que oímos al corazón y así nos da nueva vida. O sea, en el llamamiento eficaz viene incluida la fe y el arrepentimiento como don salvador. Y a través de estas cosas, o por medio de estas cosas, nos hace también nacer de nuevo. Entonces, el llamamiento eficaz, podríamos decir, genera esa regeneración. Y la regeneración a la vez trae consigo la fe y el arrepentimiento. Y esta fe y arrepentimiento hace algo en nuestras vidas que nos cambia para siempre. Ese cambio se llama conversión. ¿Sí? Entonces, dentro del llamamiento eficaz podríamos hacer unos subtemas, como cosas que dependen de ello y que están conectados a ello. ¿Qué? La regeneración, la fe, el arrepentimiento y la conversión. Hoy nos enfocamos entonces en el tema de la conversión. ¿Qué es la conversión? Cuando decimos tal se convirtió, ¿sí? ¿Qué decimos? ¿Qué significa? Bueno, la conversión es un milagro de Dios. Es inseparable de la regeneración. Claro, el que fue regenerado es convertido. Es más, la conversión es consecuente de la regeneración. Aquel que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, como recibe la fe y el arrepentimiento salvador, entonces es convertido también. Eso nos lleva a entender algo muy importante. La conversión no es el resultado de esfuerzos personales, como la persona forzándose a sí misma a hacer cambios en su vida, hacer un cambio de cronograma de actividades, de, mejor dicho, hábitos.
Eso no tiene que ver con conversión. Aquella persona que tiene problemas de adicción con algún tipo de sustancia y que determina no volver a aplicar esas cosas, por lo menos con menos frecuencia, eso no es conversión, no tiene nada que ver. La conversión tampoco es una decisión de ascetismo, o sea, como diciendo, yo ahora decido irme a vivir a una vereda lejos, apartado, yo voy a sembrar mi propia tierra y no me voy a mezclar con nada mundano. Entonces me convertí. Eso no tiene que ver con la conversión. O decir, yo tomo la decisión de nunca más beber o nunca más fumar. Ese día me convertí. O sea, no tiene que ver tampoco con decisiones de separarse de ciertas cosas por más sanas que sean. Eso no es conversión. La conversión tampoco es el producto de ceremonias religiosas. Entonces, fui al culto, me dijeron que pasara al frente y yo fui de corazón y me pusieron manos y yo me caí al suelo. Ese día yo me convertí. O yo me convertí el día que el cura me echó una agua, ¿sí? Y yo sentí como algo en mi interior que me ardía y mi vida se fue transformada. Ese día me convertí. La conversión no tiene que ver tampoco con ceremonias de ese tipo. La conversión tampoco son sentimientos espiritualistas. Es que cuando yo escuché esa canción por primera vez, hubo algo en mí como que se quebró. Y eso transformó mi forma de ver las cosas y bueno. O yo me convertí el día que mirando las montañas y los árboles, aprendí que Dios es amor y que Él creó todo para nosotros. Ese día me convertí. Tampoco eso es conversión. Vea qué interesante es que entendamos un concepto comenzando con lo que no es ese concepto, ¿no? Porque aunque suene un poco irrisorio los ejemplos que coloco, es algo tan común. Hoy se usa la expresión conversión, la palabra conversión para tantas cosas, para tantas personas. Incluso de apóstatas que vuelven a religiones falsas como el budismo y demás. Se habla de conversión a ciertas sectas, por ejemplo. Eso tampoco es conversión. La conversión no se trata de una reforma meramente externa, como diciendo yo antes usaba aretes o yo antes usaba piercings y empecé a escuchar cierta música o asistir a tal lugar y de repente ya me quité todo eso. Yo antes me vestía de otra forma, ahora me he visto bien, o sea, ahora son faldas largas las mujeres y ahora los hombres siempre es con corbata. Entonces eso me convertí. Tampoco tiene que ver con eso, hermano. Ni siquiera la conversión es cambio de comportamiento. Como decir, es que a mí antes me daba tanta rabia que me dijeran las cosas, pero ahora yo me aguanto y escucho y no digo nada, porque yo me convertí. No tiene que ver con eso. Mire, si entendemos que la conversión es un milagro de Dios, todo eso que he dicho que gira alrededor del hombre no tiene razón de ser. Es más, seamos más radicales. La conversión ni siquiera es la corrección de doctrinas equivocadas. Porque alguien puede pensar que siendo unitario y ahora trinitario, entonces él dice yo me convertí porque ahora siento que entendí el tema. ¿Puede alguien entender un tema y no ser salvo? Es que yo escuché un tema sobre la predestinación y me causó tanta impresión y lo mejor es que lo entendí. Ni siquiera entender una doctrina es conversión. Y una cosa más importante. La conversión tampoco es el comienzo de una vida perfecta. Es que yo me convertí y no volví a pecar. La conversión no hace eso. Desde que me convertí nunca más tengo dudas. De verdad. Ya no hay pecados en mí porque me convertí. La conversión tampoco tiene que ver con que ahora tengamos una vida sin pecado. Eso solamente lo diría el movimiento de perfeccionismo,
que vino de los wesleyanos hace 2 siglos, pero eso no es bíblico. ¿Qué es entonces la conversión? Ya viendo lo que no es. Bueno, la conversión es un cambio total de una persona. Es un cambio radical que ocurre en una persona, por lo menos en 2 áreas de su vida, con el poder de Dios, en su ser interior, porque ese cambio es un cambio de corazón. Y ahí con esto de comienzo entendemos por qué la conversión no tiene que ver con todo lo que mencioné, porque ¿quién puede cambiarse a sí mismo el corazón? Nadie. Porque el cambio del corazón, la transformación del corazón la hace Dios en uno, no uno para Dios. Nadie se cambia el corazón a sí mismo. Es decir, hay un cambio en el ser interior de nosotros. La conversión es un cambio total y radical en el ser exterior también, es decir, en la vida práctica de la persona. Se transforma mi ser interior en el corazón y la mente, y también en mis actos, mis manos, mis pies, en lo externo. Y esa conversión ocurre ¿en quiénes? En los escogidos de Dios. Porque no puede existir alguien que se desconvierta. Si entendemos que la conversión está unida a nacer de nuevo, a la regeneración, alguien que ya nació de nuevo, que ya fue regenerado, no puede desnacer de nuevo ni desregenerarse. Por lo tanto, tampoco puede desconvertirse. Eso no existe. Bueno, este cambio de corazón y de vida ocurre solo en los escogidos. ¿Por qué? Porque los escogidos recibieron los dones salvadores de la fe y el arrepentimiento cuando fueron llamados eficazmente. En el texto que leímos al comienzo de Tito 3, dice, nosotros en otro tiempo éramos, y menciona varias características, éramos pecadores, pero se manifestó la bondad de nuestro Dios, su amor para con nosotros y nos salvó. No por obras, es decir, no fue nuestro esfuerzo el que nos salvó, ni el que nos regeneró, ni el que nos lavó. Fue el amor de Dios, según su misericordia. ¿Sí? Aquí el énfasis está en el milagro que hace Dios. Entonces, ¿qué es la conversión? Es una transformación espiritual que ocurre en una persona por el poder y el amor de Dios en la vida. Es cuando alguien tiene un ánimo renuente contra Cristo, no le interesa, no le gusta, le parece aburrido o tonto, pero al haber ese cambio en su vida, eso que antes como que le fastidiaba, ahora lo desea a Cristo. Eso es la conversión, el que desea al Señor. Por eso no tiene que ver con todo lo que dije al comienzo, porque tanto la hace Dios en el corazón como va dirigida hacia Dios de corazón. Cito a Spurgeon, abro comillas. Lo que antes constituía su bienestar ha cambiado. Los placeres del mundo y el pecado no significan nada para él. Encuentra bienestar en el amor de Dios derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Sus deseos han cambiado. Aquello que antes anhelaba y por lo cual suspiraba, ahora ya no le interesa. Y aquello que antes despreciaba, ahora anhela como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Sus temores son diferentes. Ya no teme al hombre, teme a Dios. Sus esperanzas también han cambiado. Sus expectativas son superiores. Cierro comillas. Eso es un convertido. Entonces la conversión es una experiencia transformadora que ocurre en nuestro ser interior y exterior por el poder de Dios, por el amor de Dios, que transforma todo nuestro ser. Ahora vamos a un segundo punto, realidad en la diversidad. Pero ¿saben? Con esto en mente, implicamos que ya nos hemos arrepentido, porque el convertido ya es alguien que se arrepintió de sus pecados. Pero no todos hemos llegado al arrepentimiento de la misma manera.
Anote esos versículos. Segunda de Crónicas 33:12. Ahí está el caso de Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? Un rey que fue de los peores de todos. La Biblia hasta dice que era el peor de todos, de los reyes de Judá. Alguien inmoral, hacía astrología, asesinaba incluso a sus hijos para sacrificar a los dioses. Era agorero, mejor dicho, era un impío absolutamente. Pero un día el Señor lo convirtió. Cuando se acuerdan, lo llevaron para Babilonia y lo llevaron preso. Allá en la prisión clamó al Dios de sus padres y se convirtió. El peor de todos los reyes. Tenemos otro caso, Hechos 9:3. Un tal Saulo de Tarso que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia, y un día viene algo a su vida que lo convierte. Tenemos otro caso, el carcelero de Filipos, Hechos 16:29. De repente él está trabajando, cuidando a unos presos y tembla todo. Y él sale y ve que las cárceles están abiertas y coge su espada para suicidarse. Y le dice, no te hagas daño, estamos todos acá. Y él temblando se postra ante Pablo y Silas. Y les dice, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? ¿Sí? Convertido, el carcelero de Filipos. Estos 3 ejemplos que les propongo son ejemplos de personas que tuvieron que pasar por una experiencia tremenda para poderse arrepentir. Son personas que tuvieron que pasar por algo que les marcara su vida, que casi que los dejara al borde de la desesperación o de la muerte, para querer anhelar el arrepentimiento y conocer la fe. Pero no todos nosotros hemos llegado al evangelio así. Algunos han llegado en medio de la desesperación por una noticia sobre muerte, una enfermedad. Algunos después de haberlo perdido todo. Algunos en medio de cuadros depresivos o incluso de amenazas de muerte. Y llegan al evangelio porque Dios usa esos medios para atraer a las personas. Pero no todos hemos llegado así. Muchos incluso hemos llegado a los pies de Cristo habiendo conocido el evangelio de la gracia en la niñez, ¿o no? Sin haber tenido que pasar por crisis existenciales. Ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan? Samuel. Primera de Samuel 3:10. Siendo jovencito, sirviendo, Dios lo llama desde el arca. Samuel, Samuel. Y él ni conocía al Señor. Y él va, heme aquí, tu siervo oye. David, Salmo 22:10. Dice que desde el vientre fui echado sobre ti. Tú me llevas desde que nací. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Timoteo, y desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. Se le dijo a Pablo a Timoteo que la abuela y la mamá le habían enseñado el evangelio a Timoteo. ¿Sí? Dese cuenta, o sea, no todos tenemos que pasar por circunstancias, mejor dicho, de hundirnos en lo más bajo del mundo para convertirnos. Entonces, volvamos a leerlo en la confesión, o échele usted mismo un vistazo, el 15.1. Y cuando alguien revisa así la confesión, pareciera como si estuviera diciendo que los únicos que se convierten son los adultos. ¿Sí? Y hace referencia a los que vivieron por algún tiempo en un estado natural, sirviendo a los placeres y demás. O sea, la confesión acá, los redactores de la Confesión de Londres, no estaban pensando en negarle la posibilidad de conversión a los niños, por ejemplo. Porque es que no solo la gente mayor de edad puede arrepentirse. Los niños no están exentos de la orden de arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Hechos 17:30 dice, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahí están incluidos los infantes. Bueno, entonces, el párrafo implica por lo menos 2 cosas básicas. Primero, que solamente los escogidos son los beneficiados de la obra de conversión, como ya dijimos. Y segundo, que un escogido puede provenir de un pasado de idolatrías, de inmundicia. Y cuando ocurre en su vida la conversión, salta a la vista de la gente, hasta de los de afuera,
que fue un milagro hecho por el Dios vivo en su vida. ¿Sí? O sea, no estamos pensando que hay que haber pasado una experiencia, pero mejor dicho, bien llena de desgracia y suciedad para decir se convirtió, porque hubo un cambio en su vida. No, no es necesario pasar por algo así. Pero cuando hay creyentes que provienen de ese tipo de experiencias, esos testimonios llaman más la atención o son una evidencia de que este milagro es de Dios de verdad. Entonces se hace especial énfasis en los escogidos que conocieron el Evangelio Salvador en su adultez, a pesar del tipo de vida que llevaron antes. ¿Sí? El doctor Waldron lo explica de otra manera. Él dice algo así como que si todos los creyentes hemos recibido el arrepentimiento como una gracia evangélica, no todos necesitamos haber conocido el arrepentimiento como una experiencia crítica. La conversión del niño que fue criado en un hogar cristiano es tan genuina como la del creyente que tuvo que caer en grandes pecados. ¿Sí? Ambos fueron convertidos, solo que en un caso fue algo más como dramático, crítico, y en el otro fue algo de pronto más tranquilo. Pero en ambos fue un milagro hecho por Dios. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en el pentecostalismo, cuando se hace publicidad de evangelistas o de profetas y demás cosas que ellos hablan, siempre los antecede como la hoja de vida del hombre. No, ese fue alguien que estuvo en las drogas, estuvo viviendo en la calle y Dios lo salvó. Entonces, uy, ese es un milagro que hizo Dios. Y se le da el crédito al pecador por todas sus inmundicias que cometió antes. Las cosas que hayan pasado previo a nuestra conversión no puede llevar a categorizar las conversiones de nadie. ¿Sí? En otras palabras, uno no puede darle más credibilidad a la conversión del que viene de un pasado más tremendo que al que no viene de un pasado así. Eso ocurre en muchos casos. Bueno, y dígame su testimonio. ¿Dios de dónde lo sacó usted? No, pues desde la niñez he conocido las Sagradas Escrituras. Ah, no, porque tuvo que haber habido algo en su vida, un cambio radical, pero no lo veo en usted. En cambio de fulanito de tal, que hasta llegó al homosexualismo y Dios lo cambió, eso sí es un milagro. ¿Se dan cuenta lo banal que es esa categorización? O sea, no todos tuvieron que pasar por tantas lágrimas, tantos fracasos, tantas pérdidas para haber llegado a Cristo. De todas formas, es el Dios de gracia el que merece todo el crédito en el milagro de la conversión. Dios es el que convierte los corazones. ¿Sí? Si el cambio en alguien fue abrupto, uy, de verdad hubo un cambio en su vida. Se le nota, o sea, hasta parece que refleja una esencia nueva. Se le ve hasta la forma como habla. ¿Sí? Se siente esa persona. O puede ser un cambio paulatino, que ni se dan cuenta que la persona se ha convertido porque ha cambiado lentamente. Puede ser un cambio dramático. No, el hombre salió de la UCI y empezó, mejor dicho, ahora al día de hoy, es entregado al Evangelio. O puede ser un cambio tranquilo. Un familiar le compartió el Evangelio y el Señor le abrió el corazón y creyó. Ya. ¿Me hago entender? Entonces, no podemos desestimar la conversión de nadie teniendo en cuenta lo que haya vivido antes. No se puede hacer eso. No podemos inventarnos nuestros propios requisitos para reconocer a un convertido. ¿Usted qué sintió cuando se convirtió? ¿Usted tembló? ¿Usted lloró? ¿Cuántas veces lloró? ¿Cuántas veces hizo una oración? Ah, entonces no es convertido. No se puede hacer eso, hermano. ¿Qué es lo que da Dios para convertir a alguien? Los dones salvadores de la fe y el arrepentimiento. No podemos inventarnos nuevos requisitos. Y ahora que hablamos del arrepentimiento, hay tres formas de definir el arrepentimiento a la luz del Nuevo Testamento. Tres formas. Primero, Marcos 1:15. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar. Eso es lo primero. Un cambio en la forma de pensar. Esa persona ya no piensa de forma avara, en su propio interés, o todo en doble sentido. O sea, hay un cambio en su vida. Ya no va hacia lo que más traiga resultados. Ahora piensas en cómo obedecer a su Dios.
Hay un cambio, segundo, en la manera de sentir las cosas. Ya no las siente de manera sensual, como llevado por lo que siente, sus emociones, lo que le haga sentir paz. No, el sentir de él ahora es no ofender a su Señor. Estar en relación y comunión con él. Mateo 21, 29 y 32. Tercero, el arrepentimiento es un cambio en la manera de vivir. Se nota, se evidencia que esa persona ya no practica lo que antes practicaba, no volvió a hacer esas prácticas. Entonces eso es un verdadero arrepentimiento. Deben estar estas tres cosas: cambio de pensar, de sentir, de vivir. Eso es arrepentirse. Y esto obviamente conlleva a la conversión genuina. Está unido pues a la obra de conversión. Cito a Arthur Pink, abro comillas: tienen que darse los tres para que haya un arrepentimiento auténtico. Muchos experimentan un cambio en su manera de pensar, son educados, saben la diferencia entre el bien y el mal, pero siguen desobedeciendo a Dios. Algunos hasta se sienten inquietos o les remuerde la conciencia, pero siguen pecando. Algunos se reforman, pero no por amor a Dios y aborrecimiento por el pecado. Tienen que darse los tres. Cierro comillas. Bueno, para terminar, les voy a decir dos conclusiones. Primera, un sano entendimiento de la doctrina de la conversión nos evitará calificar nuestra experiencia basados en la experiencia de otros. Muchas veces, hermanos, vemos a ese creyente ferviente que llora con facilidad cuando ora. Qué lindo. Pero yo, ¿por qué no puedo sentir eso? Y se siente culpable. No. Quizás no hayamos pasado por más traiciones y lágrimas que otro creyente. Quizás un hermano se siente tentado a pensar que, bueno, ¿por qué Dios no me guardó a mí de tomar esas malas decisiones que marcaron mi vida? Y a este hermano sí, él no tuvo que pasar por todo eso. De pronto haya creyentes que hasta recuerdan el momento exacto en que fueron convertidos. Yo me acuerdo ese día. Es como si hubiera vuelto en mí mismo, como con el hijo pródigo. De repente empecé a ver las cosas diferentes a partir de ese día. Pero hay otros que ni saben qué día fue que ocurrió eso, porque su conversión fue tranquila. Ni se acuerdan, hermano, no pueden ni decirlo, no pasa nada. Es más probable que no sepamos cuándo fuimos regenerados y convertidos que saberlo. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea su experiencia personal, gracias sean dadas a Dios porque nos rescató justo a tiempo. De la mejor manera. Segunda conclusión. Hoy todavía el arrepentimiento es la respuesta necesaria de un creyente verdaderamente convertido. Así como no existe un cristiano sin fe, tampoco existe un cristiano sin arrepentimiento. La ley de Dios alumbró nuestras tinieblas y la ley de Dios se convirtió ahora en la brújula moral de nuestro caminar. Juan 3:20 al 21. Por tanto, el convertido no usa su pasado inmundo, si lo hubo, como una especie de currículum, de hoja de vida, mejor dicho, experiencia laboral. Al contrario, se avergüenza. Romanos 6:20 le causa vergüenza profunda todo aquello pasado. El que fue convertido, el que ha sido convertido, toma en serio el pecado. Lo toma en serio, no juega con él. El pecado remanente en su vida es su peor estorbo. Es aquello de lo cual él quisiera ser libre. Eso es lo que le causa tristeza a él. El convertido no consiente con pecados ajenos. Es que yo no los cometo, mi amigo sí, pero yo no los cometo. Yo respeto eso y disfruto mucho con él y se ríe con él de sus pecados y demás. Romanos 1:32 dice que los que se complacen con los que hacen todas estas cosas igual son dignos de muerte.
Esa es la obra de conversión, hermanos. Completamente unida al arrepentimiento genuino. ¿Tienen preguntas? No sé si de pronto acerquemos el micrófono por si las hubiesen. Pastor, por ejemplo, aprendimos ahorita sobre cómo esa obra salvadora de Dios transforma la vida de aquellos que nacen de nuevo, ¿sí? Este, pero yo creo que la mayoría de aquellas personas que no han vivido esa nueva vida porque acaban de nacer de nuevo, sus temores en cuanto a la lucha con el pecado, ¿sí? Ellos ya aborrecen el pecado, el Señor los lleva a ello, pero igual ellos siguen en tentación y pueden también caer y demás. Y su seguridad en cuanto a la salvación o en cuanto a su cristiandad, a su conversión, puede ser evidente para ellos, ¿sí? Siempre cómo el cristiano madura en eso o aprende verdaderamente y tiene seguridad de su conversión, porque en los momentos de tentación y debilidad, cuando peca o ocurren esas cosas, esa persona se siente indigna y duda de su conversión, ¿sí? Entonces, ese pedacito, cómo llega el cristiano a comprender genuinamente su conversión. Gracias, hermano. Como les decía, una de las cosas que no es la conversión es que no era el comienzo de una vida perfecta, ¿sí? El hecho de que hayamos sido convertidos no nos va a eximir de tentaciones, pruebas, dolor, hasta de pecado. Al contrario, el convertido va a empezar a luchar o a ser parte de una guerra que antes no tenía. Antes él se sentía bien, le gustaba vivir como vivía, pero ahora está aprendiendo que todo eso no le agrada al Señor y él simplemente se niega a eso. Muchas veces va a ser tentado, algunas veces va a caer, pero eso no debe afectar su propia seguridad. Si ha habido en él estas cosas que hemos hablado, este arrepentimiento genuino que lo lleva a cambiar la forma de ver la vida, su forma de vivir, su forma de sentir las cosas, si él puede identificar en su vida una fe genuina por el Señor Jesús, si él puede identificar en su vida que sus afectos han cambiado, él puede estar seguro que es salvo, solo que necesita estar rodeado o estar dispuesto a estudiar más el tema, ¿sí? Muchas veces el creyente más inseguro es el que menos tiene compromiso con estudiar las escrituras o con tener de pronto relaciones cristianas maduras, de modo que empieza a caer como en una introspección, en un autoexamen malsano. O sea, se mira a sí mismo y siempre ve pecado. Entonces, cada vez que se encuentra un pecado en sí mismo, se siente culpable y dice, no, de pronto yo no me he convertido de verdad. O no, soy indigno, mejor no puedo orar. O yo hasta ni siquiera sea salvo. O sea, el convertido no necesita condenarse a sí mismo. El convertido debe entender que en Cristo no hay condenación, ¿sí? Que en Cristo hay limpieza, purificación, pero no hay condenación. Entonces, hermanos, francamente, si todos nos examinamos a nosotros mismos, vamos a encontrar muchísimo pecado. Pero todo eso, ese pecado remanente, eso que queda del viejo hombre, no sirve para condenarnos, sino para hacernos ver que la lucha sigue en pie, que la conversión no fue el fin del pecado, no, que la conversión es el comienzo de una guerra espiritual real. En esto debe estar seguro el convertido. De todas formas, como también dijimos la semana pasada, la inseguridad no implica, bueno, la seguridad de la salvación no es fe. Puede haber gente con fe y ser insegura de su salvación, ¿sí? Es quizás por su propia inmadurez espiritual, la cual debe propender a desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, a través de los medios de gracia. ¿Algo más?
Pastor, y en el caso, por ejemplo, de alguna persona que lleva un tiempo y siente seguridad de su conversión, de su salvación y demás, y por circunstancias, esa persona llega a cometer un pecado grave, por ejemplo, adulterio o algo así, algo que es fuerte, ¿sí? Eso es, digamos, evidencia de que esa persona no había sido convertida genuinamente, o aún aquellos que han sido regenerados y salvos por el Señor pueden caer en pecados así escandalosos y demás. Esa respuesta que voy a dar puede sonar un poco escandalosa para los que provienen de ese arminianismo perfeccionista, donde se confunde santidad con perfección y demás. Pero seamos francos, ¿se acuerdan cuál fue el primer salmo que escribió David? Ese fue el Salmo 59. Lo escribió siendo jovencito, de 20 a 30 años, huyendo de Saúl, ¿sí? Inspirado por el Espíritu Santo como profeta, escribió el Salmo 59. Unos años después, quizás 10, quizás 15, quizás 20, quién sabe, pero varios años después cae en adulterio después de haber asesinado a alguien injustamente. Y escribe el Salmo 51. Si decimos que un creyente genuino no puede caer en pecados escandalosos, estamos negando la inspiración e infalibilidad de todos los salmos que escribió David antes de haber cometido ese pecado escandaloso, ¿sí? El ejemplo de David puede mostrarnos que un convertido puede incluso caer en pecados escandalosos, solo que esto no es ninguna especie de licencia, pero sí es una realidad. Pero tan solo lea el Salmo 51 y se da cuenta que esa experiencia tan triste, tan lamentable, marcó la vida de David para siempre. La vida de David nunca más fue igual, ¿sí? Ese David gozoso que danzaba y que, mejor dicho, escribía unos salmos tan hermosos después de su pecado. El Salmo 51 es muy hermoso y todo, pero demuestra una tristeza tan profunda como la de Pedro cuando negó al Señor, ¿sí? O sea, un creyente puede llegar a caer lo más bajo, ¿sí? Pero no va a implicar que él no haya sido convertido realmente. Bueno, entonces, hermanos, de todas formas, el creyente que ha cometido algo así va a surgir de esa condición prontamente por el poder de Dios. Pastor, respecto a lo que está comentando la pregunta del hermano, me surge otra pregunta. David tenía salvación y fue libre, digamos, por su contrición de ese pecado, pero vemos que Dios puso una disciplina fuerte y que la vivió por muchos años. Entonces, un convertido puede caer en ese pecado escandaloso, pero tiene que asumir que va a vivir una disciplina fuerte de parte de Dios. Gracias, hermano. Efectivamente, sí. Si es un convertido es porque ya fue regenerado. Si fue regenerado, es un hijo de Dios justificado. Entonces, Dios a todo aquel que recibe por hijo le azota, le castiga, le disciplina y no lo va a dejar cual bastardo sin disciplina. Entonces, sí, efectivamente, si un convertido cae, eso no implica que no se haya convertido, implica que va a arrepentirse de manera contrita, humillada, profunda, pero que va a estar también dispuesto a asumir años, quizás décadas, quizás un tiempo de consecuencias que es inevitable por la paternidad de Dios. Y eso de hecho será una buena noticia. Si no fuera un hijo de Dios, simplemente no le pasaría nada.